Hola, bienvenidos a la materia de Derecho Familiar uno. Soy el licenciado Hugo Martínez y vamos a empezar hablando sobre los objetivos y la finalidad de la materia. Y vamos a empezar diciendo que vamos a tratar de analizar la naturaleza jurídica de las normas procesales civiles, de las normas procesales familiares. Así, demostrar el manejo de los elementos, conceptos fundamentales y principios del procedimiento en derecho familiar, como son las partes de la demanda, las partes del juicio y también la solicitud, el emplazamiento, la contestación de la demanda, también las pruebas, los organismos auxiliares de la Administración de Justicia Familiar, los alegatos y o conclusiones, la justicia y la segunda instancia en el derecho procesal. Por esto vamos a empezar hablando del procedimiento ordinario en materia familiar. Vamos a empezar hablando de las características generales y podemos decir que podemos entender el concepto de derecho procesal familiar, que tiene dos acepciones y es un conjunto de normas y la ciencia jurídica que se encarga de su estudio. Sintéticamente se expresa que por derecho procesal familiar se entiende la disciplina encargada de estudiar el conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo concerniente a los procedimientos jurisdiccionales que tienen como propósito la resolución de un litigio o controversia relativos al régimen jurídico de la familia. Y esto quiere decir al conjunto de derechos y obligaciones establecidos por las normas que integran el derecho familiar. Ahora también podemos empezar diciendo o podemos hablar también de algunas características del proceso familiar y según Karina Gómez Frode lo define como el conjunto complejo de actos de las partes interesadas del órgano jurisdiccional y de los terceros ajenos a la relación sustancial. Las partes serían el actor y también la demandada y son encaminadas a la aplicación de una ley general, jurisprudencia o principios generales del derecho en materia familiar a un litigio concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Por eso es que la apertura de un proceso familiar requiere el ejercicio de la acción respectiva y las acciones del Estado civil, situación de las personas físicas determinada por sus relaciones familiares, o del estado de familia. En otra doctrina son aquellas que procuran la declaración, constitución, modificación o extinción de dicho estado. Otras acciones familiares tienden a hacer efectivos los derechos que derivan del Estado que se ostenta. También podemos decir que la legislación procesal en materia familiar en la República se caracteriza por la falta de reglas únicas y en atención al federalismo legislativo, cada entidad ha dispuesto su propio modelo de regulación para el proceso familiar y a su vez contempla reglas diversas para cada uno de los procedimientos de orden familiar, aunque ahora va a ser con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se va a tratar de homologar esta situación. Por esto también podemos hablar o podemos mencionar también que también el juicio ordinario, en este juicio ordinario se tramitan las acciones del Estado civil que no tengan regulado un procedimiento específico. Por esto es que para el estudio de este juicio civil o las acciones del Estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia o atacar el contenido de las constancias del registro civil para que anulen o rectifiquen. Para el estudio del juicio ordinario civil, también podemos decir que se pueden comentar algunas reglas procesales específicas para asuntos familiares. También podemos decir o podemos mencionar que las partes, como lo acabamos o lo dijimos al principio, es el actor y la demandada. Y por esto, cuando no tienen alguna regulación, nos basamos en el proceso familiar que no sea específico, se trata del juicio ordinario de manera general y por esto es que vamos a hablar sobre el concepto de la demanda, iniciando sobre un proceso civil, familiar, y podemos decir que la demanda es el acto procesal por el cual una persona que se constituye por el mismo
En parte de actora, como decíamos, o demandante, que son las partes del juicio, inicia el ejercicio de la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. Es un acto procesal porque precisamente con ella se va a iniciar la constitución de la relación jurídica procesal y con ella nace el proceso. Pero también con la demanda se va a iniciar el ejercicio de la acción, ejercicio que continúa a lo largo del desarrollo del proceso. En ejercicio de la acción, el actor presenta su demanda, pero también en ejercicio de la acción, el actor ofrece y aporta sus pruebas, formula sus alegatos, interpone medios de impugnación, etc. En la demanda, la parte actora formula su pretensión y esto quiere decir su reclamación concreta frente a la parte demandada, que puede consistir en un dar, hacer o no hacer en relación con un determinado bien jurídico. También podemos decir, o no podemos mencionar lo que nos dice Couture, que la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de esta para que se haga efectivo. Y en otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto a la tutela jurídica. Por esto podemos decir que, o podemos convenir, distinguir con claridad entre acción como facultad o poder que tienen las personas para provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales a fin de que resuelvan sobre una pretensión litigiosa, pretensión o reclamación específica que el demandante formula contra el demandado y demanda, que es el acto concreto con el que el actor inicia el ejercicio de la acción y expresa su pretensión o reclamación contra el demandado. También podemos hablar de los requisitos de la demanda y por esto es que en términos generales que deben tener la demanda, podemos decir el tribunal ante el que se va a promover y por esto es que se tiende o se cumple aludiendo al órgano jurisdiccional competente, por ejemplo, el C juez o los C magistrados y sin referirnos el nombre de la persona que ocupe ese cargo. Cuando se trate de demandas de la competencia de los juzgados civiles, de lo familiar, en este caso, podemos hablar que deberemos dirigirnos al juez respectivo en turno en materia familiar y presentarse en la oficialidad de partes común. También debe contener nombre y apellidos del actor y domicilio que señale para abrir notificaciones. También el nombre del demandado y su domicilio. También el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, los hechos en que el actor funde su petición, también los fundamentos de derecho y clase de acción, y también el valor de lo demandado o lo que se pretende demandar, la firma del actor y la vía procesal, también los puntos petitorios y el protesto lo necesario. Ahora, bueno, como protesto lo necesario, el protesto lo necesario podemos decir que es un uso forense de carácter formal para cerrar el escrito de demanda con la fórmula protesto lo necesario, que es un equivalente al juramento de mancuadra. Y esto es una declaración jurada de litigar de buena fe. También debemos mencionar, o de los requisitos de la demanda, los documentos que se deben acompañar a nuestra demanda. Y también podemos hablar de una estructura formal de la demanda, y este es el proemio, los hechos, el derecho, los puntos petitorios, y estas cuatro partes deben integrar esta demanda. Ahora, después, posteriormente a la presentación de la demanda, viene nuestra admisión de la demanda, que en este primer término el juez puede admitir la demanda en virtud de que considere que reúnen los requisitos señalados que ya mencionamos y que se ha hecho acompañar de todos los documentos y copias necesarias para ordenar el emplazamiento del demandado. Si no lo admite, podemos decir que el juez va a ordenar una prevención y puede prevenir al demandante cuando la demanda sea oscura o irregular para que la aclare la parte actora, la corrija o complete conforme a las reglas contenidas para estas situaciones, o en su caso las puede desechar.
La puede desechar cuando considere que no reúne los requisitos legales y que los defectos son insubsanables. Por ejemplo, que el juzgado sea incompetente, que la demanda asentable por una vía procesal inadecuada, o igualmente el juez debe desechar la demanda cuando, habiendo prevenido al actor para que la aclare, corrija o complete su demanda, éste no lo haga dentro del plazo señalado para tal fin. Ahora, para esto, también podemos continuar hablando del emplazamiento. Para emplazar en términos generales o emplazar en términos generales significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal. Citar, en cambio, es señalar un término, y esto quiere decir un punto fijo de tiempo para la iniciación de un acto procesal. Sin embargo, la palabra emplazamiento se reserva generalmente para el acto procesal, ejecutado por el notificador o el actuario, en virtud del cual el juzgador hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y del auto que la admitió, y así le concede un plazo para que la conteste. Ahora, continuamos, podemos seguir diciendo que los efectos del emplazamiento puede prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, y este efecto se conecta con la determinación de la competencia. Cuando haya varios jueces que tengan competencia en relación con un mismo asunto, entonces es competente el que primero haya realizado el emplazamiento. También un efecto es sujetar al demandado a seguir al juicio ante el juez que lo emplazó, también imponer la carga de contestar la demanda y también producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiera constituido ya en mora el obligado. También podemos hablar que puede existir nulidades del emplazamiento, y esto si hay alguna irregularidad en el emplazamiento. También podemos hablar ahora que el demandado tiene un derecho de defensa en el juicio, y por esto el derecho de defensa en juicio se deriva del artículo 14 de la Constitución y expresa que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por esto es que las actitudes que pueda asumir el demandado, puede haber diversas actitudes que el demandado pueda asumir frente a la demanda. Una vez que se le ha concedido la oportunidad procesal de defenderse, son muy variadas, pero pueden agruparse genéricamente en dos. Puede ser contestar la demanda o no contestar la demanda. Por eso es que en virtud del emplazamiento, el demandado se le concede un plazo fijo para contestar la demanda. Y ese plazo, dependiendo del término, puede hacer valer o defenderse con este derecho que acabamos de mencionar. Ahora, por esto, si el demandado, en ejercicio de su derecho procesal de defenderse, contesta la demanda, puede asumir también una gran variedad de actitudes, aunque todas ellas tendrán como característica común su participación efectiva en el proceso. Por esto es que al contestar la demanda, el demandado puede aceptar las pretensiones, que es un allanamiento, o reconocer que los hechos afirmados por el actor en la demanda son ciertos, que es una confesión. También admitir la aplicabilidad de los procesos jurídicos invocados como fundamento de la demanda, que es un reconocimiento, o pedir que el proceso se haga del conocimiento de alguna otra persona, como una denuncia, o negar los hechos, también negar el derecho, u oponer también las excepciones procesales. También puede formular nuevas pretensiones en contra de la parte actora, y esto aprovechando la relación procesal que ya se ha establecido, que es la reconvención o contrademanda. Por esto, vamos a continuar hablando de la contestación de la demanda en la siguiente cápsula.